Bien, voy a contarles una pequeña anécdota antes de ir directamente al sitio de la memoria. Hace unos años, con Eduardo Luis Duhalde, extraordinario secretario de Derechos Humanos, yo le decía Duhalde el bueno para diferenciarlo del otro, obviamente, y nos invita a Mariela Tedeschi, que es la productora general de este programa, y a mí a recorrer la Exesma, ¿no es cierto?, donde está Capucha, Capuchita, la maternidad, por favor, que se entienda el asco que me da hablar de esta gente, ¿no? Y llegamos con Mariela Tedeschi y chau, se acabó todo, nos pusimos a llorar. Y si sigo hablando me pasa en cámara, entonces no sigo hablando. Es de una potencia eso, que uno siente que se le cae la historia. Y el martes se inauguró el sitio de la memoria, allí lo están viendo ustedes, lo hicieron museógrafos especializados, con el cuidado necesario para no interferir en las causas. Para mi generación es insoportable, pero es un trabajo importantísimo, lo inauguró Cristina y creo que es fundamental que esto exista y que lo podamos transmitir y que podamos pensar en algo que no tiene nada que ver nunca con los dos demonios. Eran asesinos, eran criminales, eran genocidas, eran lo peor del humano. Y digo del humano porque es como decir que Hitler no era humano, ¿no? Entonces, ¿a quién llamamos? ¿A Superman para combatirlo? No, eran humanos. Eran humanos, eran monstruos. Allí donde usted lo que está viendo en este momento, allí se torturaba, allí dormían los presos, en el piso, en esas cuchas. Estoy hablando de memoria, no estoy leyendo todo lo que me preparó la producción, porque es un tema que me espanta. Ese es el lugar donde nacían los chicos. Esa es la sala de torturas. Si me equivoco no importa, porque es lo que siento y es lo que veo. Sala de torturas. Allí te esperaba el Tigre Acosta. Y allí determinaban si te ibas en un vuelo a la muerte o te quedabas. Qué espanto. Qué hijos de mil puta que fueron, Dios. Qué increíble, ¿no? Bueno, vamos a saludar ya mismo a Federico Lorenzi y su grupo para hablar de guerras de la historia argentina. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Federico Lorenz, bueno, compilador de guerras de la historia argentina. Victoria Barata, ¿cómo estás, Victoria? Que me gustó mucho lo que escribiste sobre la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Además, empezás tu artículo diciendo, cuando uno le pregunta a un argentino por la guerra, dice Malvinas, ¿no? Y hay tantas otras, por lo que pude aprender. María Laura Gembe, ¿qué tal, María Laura? Hola, ¿qué tal? El servicio militar, ¿no? Qué tema realmente, y qué bien que lo desarrollás. Y Julio Besub, la campaña del desierto, ¿no es cierto, Federico? ¿Por qué este libro? Bueno, tomando un poco la presentación que hacías sobre el sitio de memoria, de alguna manera, lo que pretendía el libro era poner en común, es un trabajo de 4 años, somos 18 autores, cada uno se ocupó de un conflicto, a mí me tocó la placentera tarea de ser editor de esos trabajos, y la idea era pensar con las herramientas más modernas de la historia u otras disciplinas, algo que parece que puede ser pensado esencialmente en relación con la historia nacional, pero que es bastante más complejo, que es la presencia de la guerra en los conflictos a lo largo de la historia argentina y de qué modo se fueron interrelacionando prácticas políticas con prácticas militares en escenarios concretos, algunos como los que vos mencionaste, pero también, por ejemplo, en el contexto de la guerra de independencia y las guerras civiles, ¿no? De algún modo, unir un tema antiguo, muy esencializado, muy visto a lo mejor en términos de efemérides, con pregunta nueva de investigación, que era algo que veníamos haciendo sueltos muchos historiadores, pero la idea era poder también dar un panorama de conjunto. Debe haber sido una de las guerras más largas, ¿no? que se vivió, la guerra del Paraguay, ¿es así?
Sí, es una guerra que para muchos historiadores es considerada la guerra más larga de la historia de América Latina. Es una guerra que, según se tome cuando empieza, puede ser entre 6 y 5 años que haya sido su duración, y además es la más sangrienta, es la que más muertos. No se puede calcular con exactitud, pero se habla arriba de 200.000 muertos. Hacia el final de tu trabajo aparece un dato escalofriante, que disfrazaron a los chicos paraguayos. Sí. Los disfrazaron para que combatieran. Sí, eso también es como algo poco conocido. Acá, digamos, llegó mucho la visión, digamos, más heroica del presidente paraguayo Francisco Solano López y su pueblo, pero hubo una parte, digamos, muy cruenta del presidente paraguayo en donde primero ajustició a gran parte de su ejército, incluso a parte de su familia, y además, en su resistencia a no rendirse, en un momento no tenía más hombres para pelear y tuvo que pelear con niños. Y bueno, de hecho el Día del Niño en Paraguay, claro, hoy se festeja, bueno, es una manera de decir, se conmemora el día de la batalla de Acosta Ñu. Lo aprendí en tu libro. Que fue en esa batalla en donde ya tuvieron que pelear niños pequeños. María Laura, ¿qué es el servicio militar? Si querés yo te cuento. Creo que lo sabe mucha gente en Argentina. La verdad es que yo... Ya no, por suerte ya no. Ya no van a saber, que los chicos más jóvenes ya no lo van a saber, pero lo supieron casi... unas cuantas generaciones de argentinos. Es una práctica que se estableció con la forma en que se conoció en el siglo XX, en 1901, pero que venía aplicándose ya de antes, el servicio obligatorio de las armas. Y que era fundamental para las guerras, ¿o no? Era fundamental para la construcción del Estado, desde el punto de vista de quienes construyeron el Estado. Era la manera también de unificar a toda la población nacional bajo una misma idea, una idea de patria que era ficticia al principio y que se fue construyendo. Era necesario que toda la gente que habitaba el territorio se sintiera parte de un mismo colectivo. Y las Fuerzas Armadas se usaron para eso, y el servicio militar fue en buena medida un instrumento para eso, más allá de nutrir el ejército, ¿no? ¿Vos elegiste ese tema o trabajaste a partir de un pedido de Federico? ¿Cómo fue que trabajaste a partir de este tema? Yo trabajo para mi tesis doctoral el tema del servicio militar obligatorio hasta 1930. Pero para empezar a trabajar el periodo, desde que se dicta la ley de servicio militar hasta 1930, me fui para atrás para ver qué pasaba en el siglo XIX, para ver cuánta novedad traía esta ley, y entonces lo que arreglamos con Federico en respecto de lo que necesitaba el libro, por el resto de los artículos, era contar cómo se llegó a esa ley, qué pasaba en el siglo XIX con las milicias y con la forma de reclutamiento de ciudadanos para las armas, de modo que Riccieri en 1901 dijera, hace falta una ley de estas características, que el reclutamiento sea de 2 años y no de meses como era antes, y que sea para una sola generación cada vez, pero abarcando todo el territorio. Julio Besub, lógicamente que la campaña en el desierto, para alguien como yo, que no es un historiador profesional como vos y como todos ustedes, sí, tiene que ver con la matanza del indio, del aborigen. Sin embargo, es mucho más compleja, y yo agradezco esta complejidad que aparece en tu trabajo, que creo que lo hiciste con otras personas también. Te escucho. Sí, es bueno este último comentario, ¿no? El capítulo sobre la campaña del desierto es el resultado de un trabajo colectivo junto con otros 2 autores, Diego Escolar y Claudia Salomón Tarquini. Es importante mencionarlo porque uno de ellos trabaja y vive en la universidad y en un instituto de CONICET de Mendoza, y nuestra compañera trabaja y vive en un instituto y en la Universidad Nacional de La Pampa, y yo a su vez en Puerto Madryn, Chubut, con lo cual hay bastante en nuestro trabajo de aproximación regional y criterio federal, lo cual nos permite diversificar los puntos desde los cuales nos acercamos a la problemática. Yendo a tu pregunta, la campaña del desierto es mucho más que una serie de eventos militares. Cualquiera de las guerras que se recorren en este libro, voy a decir una perogrullada, pero todas ellas son guerras sociales, tienen dimensiones que no son estrictamente técnicas desde el punto de vista bélico y que abarcan e implican a contingentes muy amplios de población. En el trabajo de ustedes explicás que empezó mucho antes de Roca.
Claro, hay una discusión, es Rosas difícil también determinar. inició una campaña. Tuvo sus campañas. Tuvo sus Bien. campañas, sus campañas. Lo importante es no verlas como una continuidad, no verlas como un evento único, porque también desde el punto de vista de la épica militar, digamos que durante la última dictadura militar hubo esfuerzos muy consistentes en construir un relato acerca de las campañas militares, en particular cuando se cumplió el centenario de la llegada de Roca a la línea del Río Negro en 1979. Entonces, a través de UDEVA, la editorial universitaria de Buenos Aires, que en ese entonces estaba intervenida, hubo una serie de ediciones y reediciones de viejos materiales de tipo épico en lo fundamental. Y básicamente tendió a mostrarse, desde la llegada de los españoles y el virrey Vértiz en adelante, como una especie de único recorrido, como un único evento, cuando en realidad fueron varias guerras, varios conflictos, donde también hubo acuerdos, negociaciones y tratativas con las sociedades indígenas. Federico, me parece que este tipo de historia hecha por gente que tiene la historia como ciencia es imprescindible en la Argentina. ¿Qué pensás? No, nosotros lo que pensamos a la hora de imaginar los distintos capítulos del libro es que muchas veces, como vos señalabas, se polariza entre una historia más profesional y una historia más de divulgación. Juntarse de varias personas a pensar un problema complejo en un lapso muy prolongado, tiene que ver con la historia del Estado Nacional, incluso preexistente al Estado Nacional, es una vocación de llenar ese espacio con rigurosidad. Creo que los que trabajamos en cuestiones de este tipo pensamos que eso es posible y en todo caso es algo que vamos alcanzando paulatinamente con esfuerzos que sí son colectivos porque la historia es compleja. Nadie que pretenda alcanzar algún tipo de síntesis con una rigurosidad. Yo desconfiaría de un libro escrito sobre la guerra y la historia de Argentina por una sola persona, lo diría de esa manera. Y a la vez es muy bueno poder confiar en compañeros que comparten criterios y esfuerzos. Y Malvinas, que es un tema sobre el que has escrito mucho. Malvinas, en el caso de este libro puntualmente hice una especie de duelo personal y le pedí a una colega muy buena, Andrea Rodríguez, que escribiera el capítulo. Malvinas, particularmente pienso que es el colapso de esa autorrepresentación de nación anclada en la historia de las Fuerzas Armadas como la presentaron los compañeros. En Malvinas son derrotadas las Fuerzas Armadas argentinas, pero esa visión heroica de nación. También la pregunta en todo caso sería, y los estudios de caso del trabajo deberían llevar a pensar eso, ¿cómo piensa uno las relaciones con la patria, con la nación, en clave federal o en clave histórica, después de una derrota como esa, que no es solo militar, es la derrota de un imaginario también, ¿no? ¿Qué le sugiere, esto es fuera de libreto, qué le sugiere el 25 de mayo? A mí los historiadores es como mucho menos divertido que para, digamos, la gente del común. Nosotros yo a veces les decía a mis colegas, como ser historiadores que no te importe cuántas amantes tenía Belgrano, cuántos hijos tenía Urquiza, ese tipo de detalles. A nosotros, en general a mí, particularmente por ser una historiadora que se dedica al siglo XIX, rioplatense, Brasil y paraguayo, en general me demanda mucho trabajo porque son esas conmemoraciones en donde hacemos congresos, actividades. Hay quienes dicen que no pasó mucho el 25 de mayo, que eran unos pocos vecinos. ¿Qué pasó el 25 de mayo? Bueno, sí, para mí pasó mucho a nivel de cambio, digamos, conceptual, cambio en la forma de entender cómo hacer la política. Eso hay un cambio muy importante. Y se instaló el deseo de cambio. Sí. Eso hay un cambio muy importante, cómo se entiende la revolución, cómo se entiende la patria, cómo se entiende la libertad, cómo se entiende esos diversos conceptos políticos, la aparición de una prensa periódica, digamos, muy rudimentaria, pero una circulación de ideas. Pasaron muchas cosas. Pasaron cosas. Puede ser que de alguna manera, digamos, estrictamente más social o económica no fuera tanto. María Laura, una línea sobre el 25 de mayo, ¿me regalarías? No, me quedo pensando en esto. Uno piensa hoy los eventos como masivos. Y tal vez lo masivo era eso, unos cuantos vecinos que se reunían ahí. Sí, y el deseo de cambio. Había un punto donde se deseaba que algo ocurriera distinto, me parece. Sí, y también a mí me surge siempre la pregunta de cómo se comunicaba eso al interior del país. ¿Cómo se enteraba alguien que estaba muy, muy lejos de la ciudad de Buenos Aires que había ocurrido algo?
Digo, breve, porque ya me enseñes de que me vaya, de que se terminó, de que me va a caer un foco. Te escucho. Te contesto como respondieron unas colegas de Jujuy en ocasión de un documental sobre el éxodo jujeño para el canal Encuentro. Ellas se ocupan de explicar que en realidad el éxodo jujeño, como lo conocemos y como pasó a la historia, no existió como tal. Sin embargo, cada vez que se celebra en San Salvador de Jujuy, esta historiadora cuenta que ella y sus compañeras del instituto se involucran en la fiesta popular, más que nada por los sentidos que están depositados en esa experiencia que por lo que efectivamente fue. Muy bien, maestro. Gracias, muchas gracias. Es realmente un placer conversar con ustedes. Garras de la Historia Argentina, compilador Federico Lorenz. Busque el libro, léalo. Siempre digo lo mismo, no importa. Es lo que me parece más justo. Hay que leer los libros. Enseguida volvemos. Esto es Otra Trama.